Mi nombre es Marta Rosario Rivera Hernández, soy doctorante en Derecho Penal y soy catedrática de la materia de Métodos y Técnicas de Investigación Jurídica en la Facultad de Jurisprudencia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén viendo el día de hoy. Un saludo a todas y a todos los que nos acompañan en esta pequeña cápsula informativa en un esfuerzo que hacemos diversos docentes de la Facultad de Jurisprudencia para poder dar continuidad al plan de estudios que tenemos establecido para este semestre y que estamos realizando como parte de este proyecto Apuntes Juris 2020. En este video lo vamos a dedicar para ver el tema que estamos desarrollando con los alumnos de cuarto semestre de la Facultad de Jurisprudencia en la materia de Métodos y Técnicas de Investigación Jurídica. El tema es referente acerca del método científico. Generalmente todas las obras o todos los autores que nos hablan acerca del método científico, o mejor dicho, de una metodología jurídica de investigación, la tienen enfocada a temas o a investigaciones jurídicas profundas, como lo es el desarrollo de una obtención de tesis para una tesis de grado. ¿Sí? Sin embargo, los abogados en nuestro día a día, los profesionales del derecho, lo que hacemos es resolver problemas cotidianos, aquellos problemas que se plantean por la ciudadanía o por alguna institución o una empresa en la que estemos prestando nuestros servicios para poder resolver un problema que se presenta de manera cotidiana o de manera extraordinaria y tenemos que hacer una investigación. Y uno de los métodos que se pueden aplicar dentro de la investigación jurídica o dentro del ámbito jurídico es precisamente el método científico. Estamos acostumbrados también y conocimos desde la secundaria y la preparatoria al método científico como un método que se aplica necesariamente o como una receta infalible dentro de lo que son las ciencias exactas, como son las matemáticas, la física, la química, en donde si seguimos una serie de pasos, no importa en qué lugar del mundo estemos y no importa qué época de la humanidad sea, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Sin embargo, sí es posible llevar a cabo la aplicación del método científico al ámbito jurídico con ciertas variables o ciertas variaciones, precisamente que si aprendemos a determinarlas o a utilizarlas de manera práctica y en un corto tiempo, vamos a poder tener la posibilidad de dar respuesta a aquel tema que se nos está planteando y que esta respuesta sea efectiva y sea eficaz para la solución de un problema. Para ello tenemos que partir por recordar qué es el método científico. El método científico de investigación nosotros lo conocimos como una serie de pasos necesarios concatenados para poder lograr un fin o para poder comprobar una hipótesis mediante el desarrollo de una ley o de una conclusión. Sin embargo, como decíamos, este también es aplicado al ámbito jurídico. Para ello, por ejemplo, el maestro Mario Tamayo nos dice que el método científico aplicado a la investigación jurídica es aquel procedimiento que utilizamos para descubrir aquellas condiciones en las que se presentan sucesos específicos. Aquí nos habla de sucesos específicos, hay que tomar en cuenta esta situación para el desarrollo del tema, caracterizados generalmente por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y de observación empírica. ¿Por qué hablamos de que sea tentativo? Porque el ámbito jurídico o todas las normas se han desarrollado dentro de lo que recordamos como concepto del Estado como una manera de regular la vida en sociedad. Y la sociedad evoluciona todos los días. Por lo tanto, el derecho tiene que evolucionar a la par que lo hace la sociedad. Por lo tanto, si hablamos de un problema que se nos plantea para solucionar en ese momento, tenemos que dar una solución que es tentativa porque en ese momento sí resuelve el problema, pero al momento en que evoluciona la sociedad, entonces tenemos que buscar una nueva respuesta. Por ello es que hablamos de algo tentativo, de razonamiento riguroso, porque además tenemos que estar pensando en todas aquellas circunstancias o características que se presentan en un caso y que nunca van a ser las mismas que en otro caso, aun y cuando el tema sea exactamente el mismo, ¿ok? De esta manera también tendríamos que considerar diversas perspectivas del método y el derecho. Para ello el maestro Héctor Fixamudio, quien además es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, nos habla dentro de una de sus obras acerca de las 4 perspectivas del método aplicado al ámbito jurídico.
Nos habla primeramente de la perspectiva de la concepción filosófica del método jurídico, que se conoce esto, que no es otra cosa más que los caminos lógicos por los cuales se alcanza el conocimiento y se interpreta debidamente este conocimiento. Otra de las perspectivas la encontramos en la concepción metodológica del derecho, entendido como la disciplina para estudiar las técnicas científicas más adecuadas para poder conocer, comprender y aplicar debidamente el amplio campo del derecho. Otra de las perspectivas la tenemos como la concepción histórico-crítica, que no es otra cosa más que el considerar todas las teorías y todos aquellos estudios en el ámbito del derecho, considerarlas como un método, ya que en todas ellas se da la solución a las problemáticas que se presentan en el día a día en el ámbito social. Y también la concepción estricta del mismo, que no es más que el utilizar el conjunto de instrumentos prácticos para realizar un estudio científico en materia jurídica y poder dar solución a un problema. Ahora, ¿cómo aplicamos el método científico dentro del ámbito jurídico? Recordemos de manera muy rápida los pasos que abarca el método científico y que son los que conocemos tradicionalmente, como decíamos, desde secundaria y preparatoria. Hablamos primeramente dentro del método científico aplicado a las ciencias exactas, primeramente de la observación. ¿Qué es la observación? Como su propio nombre lo indica, es el observar, el ver un fenómeno, el describirlo y hacer anotaciones de lo que nosotros vamos observando, ¿sí? Después viene el planteamiento del problema, que no es más que una serie de preguntas que nos hacemos en relación al fenómeno que observamos. ¿Sí? ¿Qué dudas nos entran o qué queremos descubrir a mayor profundidad de este fenómeno que observamos? Después tenemos lo que es el planteamiento de una hipótesis. En esta etapa ahí es donde nos planteamos unas diversas o posibles respuestas de acuerdo a la problemática que descubrimos mediante la observación. Y entonces, una vez realizada esta hipótesis, una o varias, viene la fase de experimentación, que nos puede llevar, a dos vertientes. La primera de ellas, que se confirme la hipótesis, y la segunda de ellas es que no se logre confirmar la hipótesis que desarrollamos y tengamos que volver a plantear, a revisar y plantear esta hipótesis e incluso a volver a realizar una observación para plantear una nueva hipótesis, realizar una nueva experimentación y una vez confirmado la hipótesis a través de la experimentación, llegar a una conclusión y la elaboración de una ley. ¿Qué quiere decir? Que esta fórmula que encontramos a través del método científico va a ser aplicable en todo momento y en todo espacio. ¿Sí? Pensemos, decíamos, en una ley de Newton, la ley de Gay-Lussac, la ley de la teoría de la relatividad, etcétera, que no importa en qué época de la humanidad estemos, siempre va a ser aplicable porque el fenómeno no cambia. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo aplicamos el método científico al ámbito jurídico? Tendríamos que adaptar o que enfocar estos pasos a la resolución de una problemática de índole jurídica, que sería primero la observación. ¿Cómo hacemos observación en el ámbito jurídico o dentro de nuestra práctica como profesionistas del derecho? Se hace no solamente a través de ver un fenómeno, se hace a través de recolectar información por todos los sentidos, a través de escuchar a quien nos plantea ese problema, a través de recolectar información con otras personas, a través de otros instrumentos, a lo mejor documentos o cualquiera de los medios donde podamos obtener información, para entonces pasar al siguiente paso, que es el planteamiento de un problema. El planteamiento de un problema aquí no solamente es lo que se nos plantea o lo que se nos solicita como profesionales del derecho. Pensemos en dos aspectos o en dos ejemplos, ¿sí? Este método puede ser aplicado para problemas muy grandes dentro de la sociedad y también para cuestiones cotidianas. Problemas muy grandes. Tomemos como ejemplo esta contingencia que se nos presenta el día de hoy. Se hace un análisis de la contingencia y en este momento ya contamos con una serie de lineamientos obligatorios que emite la autoridad para poder seguir, que podemos considerarlos como normas dentro del derecho. No son una ley, no son un código, pero sí es una norma obligatoria que se debe observar y por lo tanto forma parte del derecho. O bien pensemos en aquella persona que se acerca para plantearnos una transmisión de propiedad o un contrato de compraventa.
Este método, si aprendemos a utilizarlo de manera correcta, nos ayuda para resolver ambas problemáticas, tanto una problemática social de manera general como una problemática específica que una persona nos pueda plantear de manera cotidiana en nuestro quehacer diario. ¿Sí? Entonces, una vez que recolectamos todos estos datos y podemos plantear un problema, ¿cómo lo vamos a plantear? Lo vamos a plantear no solamente con lo que se nos solicita, sino con aquello que de lo conocido nosotros logramos deducir hacia lo desconocido. Es decir, que al recolectar información, como profesionales del derecho somos capaces de darnos cuenta aquella información subyacente que puede tener una repercusión en el ámbito jurídico a corto, mediano o largo plazo. Vámonos al ejemplo que decíamos de la compraventa. Lo ideal sería el llevar a cabo un contrato de compraventa, formalizarlo ante un notario público si se trata de un bien inmueble y después la inscripción ante el registro público de la sociedad, de la propiedad, y en ese momento concluimos la operación o concluimos nuestra función. Sin embargo, ¿qué sucede si al momento de estar llevando a cabo esta fase de observación y de recopilar información, nos damos cuenta que la persona que pretende transmitir la sociedad en realidad no es titular, la propiedad, perdón, en realidad no es titular de este derecho? Nadie puede transmitir la propiedad de algo que no le pertenece. Entonces, esto nos lleva a la siguiente fase, que es el planteamiento de hipótesis, que no es otra cosa más que el presentar una o diversas soluciones al problema que se plantea, y que nosotros, con quienes nos solicitan nuestro servicio como profesionales del derecho, debemos plantearle a esa persona o institución las diversas hipótesis o las diversas soluciones para encontrar la ideal de acuerdo a lo que se pretende lograr o de acuerdo al objetivo que está planteando, ¿sí? Y una vez establecido el mismo, entonces ya entramos en esta fase de experimentación, que no es otra cosa más que echar a andar de manera material esta propuesta o esta hipótesis que planteamos, debiendo tener en consideración que para poder hacer este planteamiento debemos de hacer una excelente recolección de datos, no solamente del fenómeno en sí, sino de toda la legislación y de toda la normatividad que existe para poder en un momento dado el poder llevar a buen puerto esta solución que planteamos, e incluso si sobre la marcha se presentan circunstancias nuevas, ir tomando elementos de las otras hipótesis o ir planteando una nueva para poder obtener una buena solución, como decíamos, eficaz para el problema que se plantea. Una vez que se soluciona el problema, entonces podemos obtener esta conclusión. Sin embargo, y a diferencia del método científico que se aplica para una materia exacta, nosotros no podemos llegar al establecimiento de una ley. Una ley entendida no como lo conocemos nosotros, como esta serie de normas para regular la vida en sociedad, sino una ley como una fórmula que voy a aplicar en todos los casos que se me presenten semejantes, puesto que existen tantas problemáticas jurídicas de un solo tema o tantas soluciones como seres humanos. Entonces es variable. Esta solución que vamos a encontrar a través de la aplicación del método científico en el ámbito jurídico es precisamente para ese problema en específico que se plantea en ese momento y en ese lugar determinado. Probablemente pueda tomar, y muy seguramente así será, la experiencia que tengo en este caso para plantearlo en otro, pero no lo voy a poder aplicar de manera rigurosa, únicamente los aprendizajes, y tengo que realizar una solución o una hipótesis específica para cada caso que se va planteando. Y de esta manera entonces tendremos la posibilidad y la capacidad de dar una solución correcta y debida a aquel planteamiento de un problema que se nos está dando, y que, como decíamos, puede ser un problema cotidiano o puede ser un problema social como el que en la actualidad se nos está presentando. Espero que les haya sido de utilidad el tema que estamos tratando. Se va a subir toda esta información, o esta breve cápsula está basada en un documento que voy a subir también a este canal para que puedan consultarlo de manera más específica, o mejor dicho, de manera más amplia, y que puedan ustedes seguir con su plan de estudios durante esta contingencia que se presenta.
Como profesionales del derecho también tenemos la obligación nosotros de estar enterados de cuáles son todas las normatividades que en este caso tenemos que observar y llevarlas a cabo, y contribuir a nuestra labor social también al hacérsela conocer a todo el contexto o a todo nuestro círculo social, para poder llevar a buen fin o a buen puerto esta solución que se plantea en este momento por parte de nuestras autoridades. Les deseo un buen día, buena tarde, buena noche y espero que esto les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por su atención.